Un saludo muy especial para todas aquellas personas que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación. Muy buenas tardes, mi nombre es Naisa Castro, soy catequista de la parroquia San Juan Eudes y en el día de hoy vengo a compartir con ustedes el tema de la Iglesia Católica. Es para mí pues de mucho agrado, mucha felicidad poder compartir con ustedes este tema para aportar a su proceso de preparación eh, del sacramento, tan importante como es el sacramento de la confirmación. Entonces, iniciamos esta sesión pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos llenen de su luz, que el Espíritu Santo sea el dador de toda inteligencia, que nos provea de toda humildad para poder recibir la palabra y que toda esta temática preparada pues llegue a nuestros corazones y se escriba allí y que podamos comprender todas las temarias que tenemos preparadas para ustedes. Importantísimo que quede grabado en lo más profundo de sus corazones y que sea el Espíritu Santo el guiador de todo este proceso de formación que ustedes están llevando. Le pedimos a María Santísima que nos acompañe también, que sea ella la proveedora, quien interceda por nosotros para que el Padre, para que el Hijo lleve al Padre todas nuestras, toda esa enseñanza que nosotros vamos a recibir y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe al final de todo este proceso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y tú, mamita María, acompáñanos siempre en todo. Sé siempre nuestra proveedora, en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestras familias. Sé tú, Señora, quien nos lleve al Hijo por tu inmenso amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora sí, mis queridos hermanitos, damos inicio a nuestra preparación en el tema de la Iglesia Católica. De antemano les hablo un poquito de dónde fueron tomadas las temáticas de nuestra Sagrada Biblia, Biblia de Jerusalén y Biblia Católica, y de el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue avalado por San Juan Pablo II. Entonces vamos a dar inicio como tal. Voy a hacer una presentación, la cual voy a compartir a partir de este momento. Y pues aquí tenemos ya nuestra temática, que es la Iglesia Católica, como temario de proceso de plan de formación de catequesis para la confirmación. Bueno. Continuamos. Bueno, haciéndonos una pregunta esencial. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la congregación de los fieles cristianos que se encuentra regida por nuestro Papa, en este momento, nuestro Papa Francisco. Es la iglesia más grande del mundo, reúne en su seno a más de 1.200 millones de fieles en todo el planeta y necesitamos que sean aún más. Fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y dirigida por los apóstoles en sus primeros tiempos. Por esta razón, es la única iglesia cristiana auténtica. Su misión principal, aparte de elaborar e impartir y propagar las enseñanzas de Cristo, es preservar la unidad de los fieles y ayudar a recoger el camino espiritual hacia Dios a todas aquellas personas. Sabemos entonces que la Iglesia Católica proviene del griego, eclesia, que significa asamblea, que era el término usado en el Antiguo Testamento para denominar la asamblea del pueblo elegido por Dios, especialmente en aquel que constituyó la asamblea del Sinaí,
que fue donde el pueblo de Israel recibió la ley. También la palabra católica, por todo lado, viene también del griego catholic, que significa universal, y se usa este adjetivo para distinguirla de otras iglesias igualmente cristianas como la anglicana, ortodoxa o la protestante, que se diferencian del catolicismo por no encontrarse sometidas a la autoridad del Papa. Por lo tanto, no están sometidas a la verdad ni a la sucesión apostólica, ya lo veremos más adelante. A veces se habla de la Iglesia Católica como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No obstante, existen otras iglesias igualmente en común con el obispo de Roma, cuyas tradiciones litúrgicas son distintas a la romana, así que la Iglesia Católica Romana sería, en cierto modo, apenas una parte de la Iglesia Católica. Aquí podemos ver en la imagen la principal sede de la Iglesia Católica, que se encuentra en Roma, en el estado de Ciudad del Vaticano. Es un enclave dentro de la capital italiana y es un estado independiente reconocido internacionalmente. Allí pues vive nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Vamos a hablar algo sobre las doctrinas, la doctrina de la Iglesia Católica. La fundamentación de la doctrina de la Iglesia Católica como religión se basa en los siguientes aspectos claves. Primero, el credo de los apóstoles, explicado y comentado en el catecismo de la Iglesia Católica que les presenté ahorita, aprobado por ¿quién? Por San Juan Pablo II en el año 1992. También está fundamentada nuestra doctrina en la revelación, es decir, las verdades teológicas transmitidas por la Sagrada Tradición y fijadas en la Sagrada Escritura. En el dogma a la Inmaculada Concepción, en la cual Jesús fue concebido por María sin que ésta fuera alcanzada por el pecado original. En la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica para el perdón de los pecados y la remisión de penas, mediante el sacramento de la penitencia o de acción y las indulgencias. En la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, gracias a la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas serían de pronto la principal fundamentación de nuestra doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica fue instituida por Cristo Jesús y luego los apóstoles y seguidores de Jesús, guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. La estructuraron, la organizaron durante los primeros siglos de nuestra era y hasta hoy lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo sigue guiando. El Paráclito fue dejado por Jesús para que así guiara a nuestra iglesia en la verdad. Algunos de los acontecimientos más relevantes a lo largo de la historia de la Iglesia Católica pueden ser estos. La expansión y consolidación del dominio a lo largo de la Edad Antigua y la Edad Media en Europa, Oriente Próximo y el norte de África. El gran cisma entre el Oriente y el Occidente, ¿en qué año? 1054, a raíz de la cual la cristiandad fue dividida en la Iglesia Ortodoxa en Oriente y la Iglesia Católica sometida a la autoridad del Papa en Occidente. La expansión ultramarina de los imperios europeos a partir del siglo XV, que supone también la expansión de los dominios de la Iglesia Católica hacia nuevos territorios, especialmente en América. El movimiento liderado por Martín Lutero en 1537, específicamente en el mes de octubre, el día 31, ahí donde él sacó su protesta, ¿sí? Que fue un rechazo a las políticas y papeles y prácticas de la Iglesia Católica, que él no estuvo de acuerdo con muchas cosas, no se puso de acuerdo al final con el clero y prefirió retirarse del seno de la Iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver ahora sí ya de lleno nuestro tema Iglesia Católica. La Iglesia es un misterio. Es a la vez divina y humana, visible e invisible, terrena y celestial, temporal y eterna. No se puede reducir nuestra iglesia a una ONG, no. Nuestra iglesia es mucho más que eso, es santa, es inmaculada y a pesar de las miserias de los hombres que la componen,
en la tierra, ella sigue siendo santa e inmaculada. Juan Pablo II dice, la iglesia es madre y una madre debe ser, ¿qué? Amada. Entonces, etimológicamente, iglesia en griego, nuevamente lo decimos, eclesia, y en hebreo, kahal, que significa asamblea convocada o reunida. En el Antiguo Testamento encontrábamos que era una comunidad santa y un pueblo de Dios reunido para el culto y la alabanza a quien, a Yahvé Dios. Los primeros cristianos en su asamblea litúrgica, comunidades locales y conjunto de todos los cristianos como tal, tres significaciones inseparables. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como una asamblea litúrgica sobre todas las comunidades. Entonces, mis queridos hermanos, aquí encontramos los fundamentos de la iglesia como tal, que dice que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Mucha atención a esto porque vamos a necesitarlo para contestar nuestras preguntas al final. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Empezamos entonces con la primera. La iglesia es una. El sagrado misterio de la unidad de la iglesia. Aquí encontramos entonces como el principio supremo y místico de la caridad en un solo Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad de personas, pero un solo Dios. También lo encontramos en la unidad del pueblo de Dios que reúne los diferentes pueblos y culturas. Seguimos estudiando que la iglesia es una. Entonces decimos, la profesión de una misma fe recibida ¿de quién? De los apóstoles. La celebración común del culto divino sobre los sacramentos. La sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordancia fraterna de la familia de Dios. Tenemos un orden sacerdotal que remite desde Pedro. Cuando Jesús le da a Pedro como tal, fundamenta sobre Pedro como piedra su iglesia. Entonces allí encontramos ese fundamento, esa unidad. La unidad, la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de la resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él, a los demás apóstoles, que la extendieran y la gobernaran. Esto lo encontramos ¿dónde? En Juan 21, 15, 17. Así es, mi querido hermanito. Entonces, aquí estamos hablando de la iglesia que es una. Ya, entonces, vamos a repetir nuevamente. El sagrado misterio de la unidad de la iglesia, en la unidad del pueblo de Dios que se reúnen en los diferentes pueblos y culturas, y en la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, porque Él fundó una iglesia, no muchas iglesias. Él fundó una. Entonces, decimos, la iglesia es un proyecto trinitario. Existe por el designio amoroso ¿de quién? Del Padre Eterno. Fue fundada en el tiempo por Jesucristo, el Verbo encarnado, y es continuamente vivificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Protagoniza la historia de la salvación desde hace más de 2000 años. Tiempo de la iglesia, desde su fundación de Cristo y Pentecostés hasta su consumación al final de los siglos, porque Él no los dijo, no los prometió, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es la promesa de Jesús. La iglesia preparada en el Antiguo Testamento, es decir, fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Se vivieron muchas situaciones, como por ejemplo el pecado original. Después de ese pecado original, la promesa de un descendiente de Eva, después viene la alianza con Noé, después siguió la alianza con Abraham, donde le propone hacerle padre de un gran pueblo. Luego continuamos con la alianza que hizo Dios con Moisés, con el pueblo de Israel, y este pueblo se convierte entonces en el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió con este pueblo? Este pueblo le fue infiel a Dios. ¿Le fue infiel a qué? A sus promesas. Los profetas anunciaron entonces un nuevo pacto, una nueva alianza, y este sí iba a ser eterno, definitivo y perfecto. Entonces esta alianza con el nuevo pueblo de Dios, ¿quién la hace? Cristo, que Él quiso
y de hecho fundó la nueva iglesia. No solo es espiritual, sino a la vez es visible y jerárquica. La iglesia fue fundada por las palabras y en las obras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 16, 18, 19. Vamos a estudiar un poquito este texto. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que es Pedro, anuncia una jerarquía visible en su iglesia cimentada sobre Pedro. Edificaré mi iglesia. Aquí el Señor habla de una firme intención de fundarla. Luego dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que durará por siempre y nada podrá destruirla. Dice también, te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que será gobernada por Pedro como vicario de Cristo en la tierra. Dice, atar y desatar en la tierra como en los cielos. Jesús promete tal grado de vinculación con Pedro y los apóstoles que las determinaciones de la iglesia tendrán valor decisorio ante Dios. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, mis hermanitos, veamos aquí la importancia de esta institución de la iglesia por el mismo Jesús. San Pablo también explica la iglesia como un cuerpo. ¿Dónde lo hace? En 1 Corintios 12, 12, 28. Esta parte se las dejo de tarea para que puedan, por favor, leerla y puedan así sacar sus conclusiones de cómo define Pablo a la iglesia en este hermoso texto. Luego, entonces, encontramos también en Juan 15, 1, 8, dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Miremos la hermosa imagen, ahí está nuestro Señor, hablándonos de cómo, o sea, explicándonos de cómo sería todo esto. Vamos para la segunda parte. Ya vimos que la iglesia es una, ¿cierto? Ahora vamos a ver la parte 2, que la iglesia es santa. ¿Cómo lo concebimos? La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios. Y sus miembros son llamados ¿qué? Santos. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él y en Él también ella ha sido hecha santificadora. También encontramos que en la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. ¿Cuáles serán? Los sacramentos. Entonces allí los tenemos, son para nosotros, para nuestra salvación y hay que poder utilizarlos. Por eso ustedes se están preparando ahora para recibir el sacramento de la confirmación, hermoso sacramento, para unirnos más a Dios, recibir el Espíritu Santo. En ella es donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. La iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía está imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta todavía no está alcanzada, está que por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección, a la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. La iglesia es entonces santa, aunque abarque en su seno pecadores. Pecadores, hermanito, como tú, como yo. Todos somos pecadores, pero tenemos nuestro sacramento de la reconciliación y tenemos nuestros otros sacramentos para poder alcanzar esa santidad. Como lo dice la misma palabra, estamos en proceso. Estamos queriendo alcanzarla, estamos trabajando para ello. ¿Quiénes nos sirven de referencia? Pues los santos y la Virgen, que son modelos de vida, constancia de que sí se puede vencer el pecado y crecer en santidad. ¿De quién nosotros nos tenemos que fiar? De los santos, de la vida de los santos. Ver que para ellos tampoco fue nada fácil, fue difícil, pero una vida llena y consagrada en el Señor nos puede llevar a alcanzar esa santidad. Entonces, investigando un poquito y recordando un poquito todo lo que hemos dicho, dice, ¿cómo se formó el pueblo de Dios? Repetimos nuevamente,
Dios eligió a Abraham para que fuera padre de un pueblo. Dios, por medio de Moisés, hizo una alianza y dijo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Por lo tanto, se convirtió en el pueblo de Dios. Pero recordemos que ese pueblo fue infiel a las promesas de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vino Jesús y realizó una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Nos reconcilió con el Padre. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Pertenecemos a ella mediante ¿qué? El bautismo, primer sacramento, ¿cierto? Nos bautizamos y entonces nos hacemos hijos de Dios. Empezamos a pertenecer a ese pueblo hermoso de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Aquí nos lo dicen. El reino de Dios en Marcos 1:15. Dice, Jesús anunció y trajo al mundo el reino de Dios. Reconcilió la humanidad con Dios en la nueva alianza. Lucas 22:14-20. Jesús envió a sus apóstoles a continuar su misión. ¿Lo encontramos dónde? En Juan 15:12-20 y al 21. Y les envió ¿qué? El Espíritu Santo. Dijo, no estarán solos. Les enviaré al Paráclito, les enviaré al Espíritu Santo y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Nos incorpora al pueblo de Dios bajo el bautismo. Lo encontramos en Hechos 2:38-41 y así nos hacemos hijos de Dios gracias a todo este trabajo que hizo Jesús. ¿Qué hacemos los cristianos? Entonces, la iglesia fue convocada por Dios Padre, instituida por el Hijo, por Jesús, y asistida entonces por el Espíritu Santo. Por eso vemos que es trinitaria. La iglesia es convocada por Dios Padre, instituida por Dios Hijo y asistida por siempre hasta el final de los tiempos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ven, hermanitos, cómo es. Vamos a ver entonces ahora la vocación de algunos miembros de la iglesia. Encontramos entonces a nuestro Santo Padre, que es el Papa, luego los cardenales, luego los arzobispos y obispos, luego los presbíteros, luego los diáconos, los laicos y consagrados. ¿Sí? Los que hacemos parte de nosotros ahí como laicos. ¿Sí? Vemos la tercera parte. La iglesia es católica. Quiere decir que la iglesia significa iglesia universal en el sentido de la totalidad, de la integralidad. La iglesia es entonces católica en un doble sentido. Es total y es integral. ¿Quién pertenece a la iglesia católica? La iglesia y los no cristianos. ¿Por qué? Los que todavía no han recibido el evangelio también están ordenados en el pueblo de Dios de diversas maneras. Dios mide su nivel de bondad que hay en su corazón. Recordemos que Dios ve a la persona por dentro. Entonces ahí están las obras de estas personas, que no haya maldad en su corazón. La misión y exigencia de la Iglesia Católica es entonces, la Iglesia es enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, porque es en ella donde encontramos la verdad, es en ella en donde encontramos la doctrina, ¿sí? Donde encontramos nuestros sacramentos para la reconciliación con Dios, instituidos por Jesús. Y entonces vemos nuestro cuarto punto, que la iglesia es apostólica. ¿Ve? La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y en esto es un triple sentido, porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles que fueron testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Dios, Jesús. Así nos lo dice en Efesios 2:20. Miren cómo dice, hermanitos, la palabra. Dice, edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu, y eso es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol dice, toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y los apóstoles, en comunión de fe,
y de vida con su origen. Entonces, hermanitos, toda la iglesia es apostólica en cuanto a que ella es enviada al mundo entero, a todo el mundo. Todos los miembros de la iglesia, aun de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación ¿de qué? Del apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. ¿Ven? Entonces, qué hermosa misión. Citas bíblicas sobre el fundamento de la iglesia en los apóstoles. Aquí encontramos a Corintios 1, 3, 11. Encontramos que dice, nadie puede poner otro fundamento puesto, el cual es Jesucristo. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Encontramos también Efesios 2, 20, 22, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Hermoso. Primera de Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren, también tenemos a Pedro, primera de Pedro 2, 5, donde nos dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para que un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Y la primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edificará sobre él. Pedro, cada uno tenga cuidado cómo edificará encima, pues nadie puede poner otros cimientos que los que ya están puestos. ¿Ven? Entonces, toda esta palabra de Dios nos dice los fundamentos de la iglesia en los apóstoles. Y finalmente, mis queridos hermanitos, tenemos entonces la tarea que debemos realizar luego de haber visto este tema, y es sobre los cristianos, la siguiente. Dice, los cristianos tenemos la misma misión de Cristo, ser signo e instrumento de salvación a través del anuncio de la buena nueva y la celebración de los sacramentos y con el servicio de la caridad. Según este planteamiento, en tu plano personal, vas a decir, primero, ¿de qué manera concreta podría ser signo tú de instrumento de salvación? Y dos, o B, ¿qué acciones en concreto puedes hacer o deberías hacer para ser signo de instrumento de salvación en tu casa, trabajo, sitio de estudio o comunidad? Tenemos una segunda pregunta que dice, ¿qué es la Iglesia Católica entonces? Luego de haber visto toda la temática, luego de haber escuchado todos y cada uno de los temas y citas bíblicas, vamos entonces nosotros a definir qué es la Iglesia Católica. Y tres, y último punto, dice, ¿cuáles son los rasgos esenciales de la Iglesia Católica? ¿Cuáles serían? Vas a definirlos. Los vimos durante toda la actividad desarrollada en el tema de la Iglesia Católica. Entonces, mis queridos hermanitos, me encantó poder transmitirles este conocimiento. Espero que realicen su actividad puntualmente, que no dejen pasar el tiempo para poder desarrollarla y que se apropien como tal de todo este conocimiento que les pudimos transmitir en el día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración final para despedirnos y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe en todo nuestro proceso de formación y le damos gracias por este espacio compartido. Le damos gracias, Señor, por el espacio que pudimos desarrollar aquí en conjunto, por este tiempo que pudimos dedicar para hablar de tu palabra, para hablar de tu iglesia, Señor. Le damos gracias al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por todos y cada uno de ustedes que se están formando para recibir este sacramento. Le pedimos al Señor que sea Él la guía de cada uno de ustedes y que sea el Espíritu Santo quien los guíe y escriba esta palabra en sus corazones para que así puedan ustedes también formar a otros, porque esta es nuestra misión al final,
formarnos para poder formar. Le damos gracias a María Santísima por estar siempre con nosotros, por acompañarnos y por traernos a su Hijo. Mamita María, te damos gracias en este día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, me despido. Espero que sea de mucha ayuda todo. Aquí están las citas bibliográficas que ustedes las pueden consultar para que así puedan de pronto instruirse mucho más. Listo, finalizamos. Feliz tarde.